Desde un punto de vista histórico y antropológico, la Santa Misa, el Santo Sacrificio Eucarístico que celebramos en la actualidad, cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo, desde un punto de vista, como he dicho, histórico y antropológico, el antecedente más remoto, sin lugar a dudas, estaría en los cultos, en los sacrificios que llevaban a cabo los pueblos nómadas, pueblos semitas, que eran pueblos de pastores, pueblos nómadas de pastores, que tenían uno de los cultos al iniciarse lo que podríamos denominar como la campaña de primavera, que consistía en sacrificar a un animal macho, joven, y con su sangre establecer un círculo alrededor de la tienda, con la finalidad de que esa campaña de pastoreo fuese buena, que trayese frutos positivos, así como también ahuyentar los malos espíritus. Era un culto propio de estos pueblos semíticos que se dedicaban al pastoreo. Los judíos y los israelitas que se encontraban esclavizados en Egipto retoman, por decirlo de algún modo, este culto, elementos de este culto, donde también ya aparecía este animal macho, como he dicho, joven, que se sacrificaba. También igualmente aparecían los panes ácimos en esta Pascua que celebrará el pueblo judío la noche antes de su salida de Egipto. En su liberación de Egipto, Dios le ordena a Moisés que transmita a los israelitas una serie de indicaciones para que celebraran un banquete la noche de su liberación. En este banquete, en esta cena de Pascua, el Seder de Pesach, como he dicho, estaba la figura del animal macho joven, en este caso un cordero, y la figura también de los panes ácimos. También estaban las hierbas amargas. Las hierbas amargas son hierbas propias de las zonas desérticas, aludían a su amarga estancia como pueblo esclavizado en el territorio del faraón, la tierra del faraón en Egipto. Y los panes ácimos eran aquellos panes que estaban sin levadura, panes que por lo tanto esos panes ácimos aludían a la prisa con la que tuvieron que salir o con la que salieron el pueblo israelita de Egipto. Cuando sacrifican al cordero que después será consumido en este Seder de Pesach, en esta cena pascual, con su sangre marcaron sus puertas para que cuando pasaran la plaga exterminadora que Dios envió no se vieran afectados por el exterminio que llevó a cabo Dios, y entonces se propiciase su salida y liberación de Egipto. Cuando Jesús, en víspera de su pasión, se reúne con sus apóstoles, celebran igualmente una cena en la que también vemos, ya después pasaríamos a considerar si es una cena pascual o no una cena pascual, pero entonces ya vemos también la presencia de estos panes ácimos. Y asimismo vemos que ese sería, por decirlo de algún modo, por tanto, el antecedente más remoto desde un punto de vista histórico y antropológico de la celebración de la Santa Misa, que evidentemente significa la instauración de un nuevo culto, de la alianza definitiva entre Dios y la humanidad. Y después, posteriormente, ya hablaremos un poco de lo que realmente instituyó Cristo, de si fue o no fue un banquete pascual y todos los elementos que tenemos que tomar en consideración con respecto a esa última cena que Cristo celebró junto con sus discípulos. Respecto a la datación cronológica de la última cena, no existe concordancia entre los datos que por una parte nos proporcionan los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, y los datos que nos proporcionan el evangelista San Juan. Si nos atenemos a los datos que nos proporcionan los evangelios sinópticos, el banquete pascual, es decir, la última cena de Jesús con sus discípulos, aconteció el primer día de los ácimos. Es decir, en víspera de la celebración de la Pascua judía, en la tarde
del día 14 del mes de Nisán. Los judíos celebraban la Pascua en el tránsito de este día 14 al día 15 del mes de Nisán, coincidiendo con el primer plenilunio, la primera luna llena de la estación primaveral. Si, como dije antes, nos atenemos a los datos de los sinópticos, Jesús y sus discípulos celebraron la cena pascual esa tarde. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema si damos veracidad a ese dato? El problema sería el siguiente, que todos los acontecimientos de la pasión de nuestro Señor ocurrirían en un día festivo, es decir, primer día de Ásimos, día 15 del mes de Nisán, un día de fiesta. Juan, por su parte, nos adelanta estos acontecimientos 24 horas. De hecho, nosotros en la actualidad celebramos la última cena en la tarde del jueves. El tránsito sería tránsito del jueves al viernes. Damos comienzo a la celebración de nuestro tríodo pascual. Uno podría pensar si por una parte Juan o los sinópticos, cuál de los dos llevaban razón. Obviamente tiene mayor veracidad los datos que nos proporciona el evangelista Juan por lo siguiente. Cuando vemos nosotros el tránsito del camino al Calvario por parte de nuestro Señor, vemos que viene una persona a ayudarle, el llamado Cireneo, Simón de Cirene, que venía de trabajar en el campo. Obviamente un día festivo, el día de Pascua, un judío jamás estaría trabajando ese día. Además, tiene mayor veracidad los datos que nos proporciona Juan si tenemos en cuenta que los miembros del Sanedrín, los judíos que querían condenar a Jesús, no optan por no entrar en el pretorio para no cometer impureza, para no estar impuros desde un punto de vista cultural, para poder celebrar precisamente la cena pascual. Entonces, si nos atenemos a ese dato que es fundamental, situamos todos los acontecimientos que los evangelios sinópticos nos establecen al inicio, estos acontecimientos que tuvieron su inicio según los sinópticos en la tarde del primer día de los Ásimos. Evidentemente esos acontecimientos sucedieron 24 horas antes, tal como bien lo establece el evangelista San Juan. Como bien dije anteriormente, nosotros celebramos el tríodo pascual conforme a los datos cronológicos que nos aporta el Evangelio según San Juan. Por lo tanto, en un principio podríamos pensar que la cena que celebró Jesús con sus discípulos no fue un banquete pascual, porque acontece, de hecho, 24 horas antes de que los judíos comenzasen a celebrar el Seder de Pesach, es decir, la cena pascual. En un principio, por lo tanto, podríamos pensar que Jesús con sus discípulos no celebra un banquete pascual, si bien hay determinados datos que hay que reseñar, como el canto de himnos, del cual se nos habla en los evangelios, o como fue la propia fracción del pan por parte de Jesús. Estos datos, como he dicho, nos podrían hacer pensar que efectivamente Jesús sí celebró una cena, un banquete pascual con sus discípulos, puesto que en la celebración de la Pascua judía se cantaban los salmos que aludían a la liberación del pueblo de Israel de Egipto, concretamente los salmos del 113 al 118. Asimismo, también en la celebración de la cena pascual, de la Pascua judía, el padre de familia también procedía a fraccionar el pan. Así pues, muy probablemente, de hecho es un tema que está aún abierto, pero muy probablemente
Jesús sí celebró un banquete pascual con sus discípulos. Si vamos al relato que nos transmite el evangelista San Lucas de la institución eucarística, vemos que Lucas menciona 2 copas, mientras que tanto en Marcos como en Mateo únicamente aparece una copa. Obviamente no es que Marcos y Mateo se olvidasen de las copas restantes, por así decirlo, sino que se centraron en resaltar lo fundamental que llevó a cabo nuestro Señor, que fue la institución de la Sagrada Eucaristía, la institución de la Eucaristía, así como la institución del sacerdocio ministerial y el establecimiento del mandamiento del amor fraterno. Precisamente, si nos atenemos a los datos que nos proporciona Lucas de estas dos copas, inclusive podríamos considerar que la institución de la Eucaristía, Jesús la lleva a cabo en el transcurso de la celebración del banquete pascual, donde el verdadero Cordero que no aparece en los relatos de esta última cena por parte de los evangelistas que lo omiten, en la cena, banquete pascual, en el que el verdadero Cordero es Él, el auténtico Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Y la Pascua es su Pascua, la Pascua del Señor. Este dato de las 2 copas que aparece en Lucas nos hace pensar que, evidentemente, como he dicho, la institución de la Eucaristía sucedió durante el transcurso de un banquete pascual. En el banquete de la Pascua judía aparecen 4 copas. Una primera copa, que es la llamada copa de la bendición, el kidús, una segunda, una tercera y una cuarta copa. Una cuarta copa con la cual se concluye la celebración de ese banquete pascual. Como bien he dicho, Lucas menciona 2 copas. La tercera copa fue la copa que aparece de hecho en los relatos de la institución eucarística. Esa tercera copa de ese banquete pascual es la que Jesús emplea para la institución eucarística. La cuarta copa no aparece, por así decirlo, por ningún lado. Y entonces cabría preguntarse, ¿cuál es esa cuarta copa? ¿Dónde está esa cuarta copa? Bien sabemos por el relato del Evangelio que a Jesús, en el instante previo a su muerte, se coge una esponja, se clava en una caña y mediante ese hisopo se le da de beber vinagre. Justo después de ese momento, el vinagre, como bien sabéis, también es fruto de la vid. Justo después de beber ese vinagre, él dice, literalmente, todo está consumado, todo está cumplido. Con lo cual podríamos pensar que esa esponja empapada en vinagre es esa cuarta copa. Pero si profundizamos desde un punto de vista teológico aún más, la cuarta copa es el propio Jesucristo. Él es la cuarta copa que se nos hace presente en cada celebración de la Santa Misa, en cada celebración del Santo Sacrificio Eucarístico. Además, si nos atenemos, un dato también revelador, si nos atenemos al relato evangélico, bien sabemos que un soldado romano llamado Longino, clava su lanza en el costado de Cristo. Y de ese costado de Cristo mana sangre, según nos cuenta el relato evangélico, y agua.
De hecho, en la celebración eucarística, cuando un sacerdote prepara el cáliz, primero vierte el vino y posteriormente vierte unas pequeñas gotas, unas minúsculas gotas de agua. Y también sabemos que en el mundo antiguo el vino no se bebía jamás en estado puro, sino que frecuentemente era diluido con algo de agua. Eso mismo precisamente acontecía en la celebración de la Pascua judía. Las copas de vino ese vino que contenía esas 4 copas, eran igualmente diluido el vino con algo de agua. De ahí, como dije anteriormente, podríamos considerar que es el propio Cristo, es esa cuarta copa que nos proporciona la sangre para la vida eterna. Decía en una feliz y célebre frase, muy acertada, por cierto, Henri de Libat, decía lo siguiente: la Iglesia hace la Eucaristía. La Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía hace el pueblo de Dios. Así pues, mientras Dios se siga haciendo presente entre nosotros, mientras Dios siga presente en medio de nuestro pueblo de Zalamea, pues tendremos celebración de la Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios es el Dios con nosotros, el Dios que nos prometió que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. El Emmanuel, como profetizó Isaías, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Emmanuel, que es Jesús, que etimológicamente significa Dios salva, nuestro Salvador, está presente entre nosotros en la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto, como he dicho, mientras haya Eucaristía, celebraremos, seamos más o seamos menos, felizmente, gozosos, con la esperanza en la vida eterna, celebraremos la Semana Santa.